ha pasado un año. Hoy se cumple la profecía del año pasado, porque el año pasado celebraron mi cumpleaños de 73 años, pero el año pasado cumplí 72. Por eso hoy es el cumplimiento de aquella profecía. Y muchas gracias por vuestro saludo. Espero que el año que tenga por delante sea más armonioso que el canto que se cantó, pero con todo, muchas gracias y realmente es un gozo encontrarme nuevamente aquí entre vosotros. Espero que el año que habéis pasado haya sido un año lleno de un sentido de la presencia del Señor, como en nuestro caso, como también un año de servirle en un ministerio muy privilegiado que es el nuestro. Un servidor acaba de venir de Estados Unidos, en la última etapa de todo un programa bastante repleto de servir al Señor durante este año pasado. Pero sí, hoy es mi cumpleaños y esto me hace recordar de un matrimonio que por casualidad habían nacido los dos el mismo día. Así que cuando llegaron a celebrar 60 años de vida, por supuesto lo celebraron el mismo día. Y una buena fiesta y rodeados ellos de muchas botellas. Y al abrir una botella, de repente salió un genio. Y él dijo, bueno, en esta ocasión tan tremenda que los dos cumplís vuestros años, entonces quiero dar a cada uno un deseo. Y ella dijo, bueno, siempre he querido viajar por todo el mundo. Si pudieras arreglarme esto sería magnífico. Sí, sin problema, dice. Entonces un sonido como así, y ella tenía los billetes en la mano para volar por todo el mundo. ¿Y tú qué quieres?, dice el genio al marido. Y él mira a su mujer y dice, a mí me gustaría tener una mujer con 30 años menos de vida que yo. Sí, dice, no ningún problema, otra vez el sonido. Y el hombre que antes tenía 60 años, ahora tenía 90. Bueno, esto no me es preocupación. Yo recuerdo una vez en Barcelona, entrando en una de las capillas, llegamos casi los primeros allí. Y yo me puse en el órgano a tocar el órgano un poco, y entró un hermano que desconocido realmente, nosotros no lo habíamos conocido antes, y se sentó al lado de Ana, ahí en el primer banco, y le saludó, y dentro de poco dice, su padre toca bien el órgano. Por eso, no hace falta el genio en mi casa. Bueno, mis queridos hermanos, el tema, el terreno para nuestras meditaciones en la palabra de Dios en estos días será la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Cuando lo dije a mi esposa, la primera pregunta que me hizo fue, ¿y por qué no primera de Timoteo? Primero que la segunda. Yo dije, bueno, porque el Señor así me ha guiado. Y además de esto, aunque se dirigen las dos epístolas a la misma persona, a Timoteo, las dos epístolas son sumamente diferentes. Cuando el apóstol Pablo escribió primera de Timoteo y Tito también, estaba en libertad. Pero ahora en segunda de Timoteo ya ahora está todavía, o
fue nuevamente, realmente, encarcelado. Y esta es la última epístola que tenemos por parte del apóstol Pablo, porque nos llega casi, perdón un momento, nos llega casi como su testamento en ese sentido, porque es su último. Sabemos que después del libro de los Hechos, que pasó cierto tiempo en Éfeso, residente, esto sabemos de Primera de Timoteo, sabemos también que visitó a Creta y también visitó a Troas. Por ejemplo, aquí en Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 13, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, seguramente las escrituras, algunas del Antiguo Testamento y quizás uno que otro evangelio también. Entonces, esas visitas, tanto a Éfeso como a Creta y a Troas, no aparecen en la historia en el libro de los Hechos, y por eso llegamos a creer que fue puesto en libertad después del libro de los Hechos, de allí, de la casa donde le tenían preso, y esta vez no se encuentra en una casa y con un poco de libertad, sino esta vez está verdaderamente en una cárcel, esperando su fin, porque el emperador Nero había causado un incendio tremendo en la ciudad de Roma, porque era, bueno, iba a decir medio loco, pero más que la mitad quizás, la locura de Nero. Y él había puesto a fuego una gran parte de la ciudad de Roma. Y para que nadie le culpara a él después, él echó la culpa en los cristianos. Así que comenzó una persecución tremenda. Y es probable que el apóstol Pablo llegó a ser víctima de esa persecución, que le capturaron, le pusieron en una cárcel ahí en Roma, esperando su fin, porque allí seguro que por fin fue ejecutado por su fe. Y escribe esta epístola, casi como su testamento espiritual, se puede decir. Entonces, estamos hablando, si quieres una fecha para esta epístola, estamos hablando de los años entre 63 y 67 de nuestra época. En un año de ese periodo se escribió esta epístola. Como digo, es el testamento de Pablo dirigido a Timoteo. Notad por favor en Primera de Timoteo, en el versículo 2, que el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Su verdadero hijo en la fe. Ahora, verdadero hijo no por ser hijo carnal, sino por ser hijo espiritual. Timoteo seguro convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo le encuentra en Listra, donde Timoteo había nacido, y le llevó consigo en una gran parte de los viajes subsiguientes. Entonces, verdadero hijo en la fe. Pero cuando llegamos a Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo hace uso de otra frase. En el versículo 2 dice: a Timoteo,
amado hijo, amado hijo. No sabemos cuánta libertad tenía el apóstol Pablo para escribir cartas ahí de la cárcel en Roma, posiblemente una de vez en cuando, y no muchas. Yo recuerdo hace muchos años, una persona, un hombre llegó a los pies del Señor en la cárcel en Cardiff, en la capital de Gales, antes de nuestra salida al Perú. Esto fue a fines de los años 50. Y le dieron cadena perpetua en una cárcel. Y me escribía más o menos una carta cada mes. Y siempre la carta comenzando, querido hermano David, porque el Señor le había alcanzado ahí en la cárcel en Cardiff antes de su traslado a otra cárcel. Pero por fin no pudo escribirme más, porque había una ración, se puede decir, de cartas, y él ahora tenía que escribir cartas a tanta gente, porque había guiado a muchos ahí en la cárcel a conocer al Señor Jesucristo, así que no pudo escribirme más a mí. Pero seguía yo escuchando su testimonio, como él seguía testificando del Señor ahí en la cárcel. Se llamaba Oscar, ya está con el Señor, lleva años ahora con el Señor, pero este es una de las experiencias gloriosas que tengo de recuerdo antes de nuestra salida al Perú en 1960. Entonces, es posible que sea así con el apóstol Pablo, que le hayan permitido escribir solamente cierto número de cartas. Y es significante que ha escogido a Timoteo para una de esas cartas, quizás la única en varios meses. En primer lugar, escribe la carta para llamarle a venir a acompañarle. Ya hemos leído allí en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Cuando vengas, él espera que Timoteo venga a acompañarle. Pero también porque tiene en el corazón tantas preciosidades espirituales que compartir como su testamento espiritual, que ha escogido a este hijo amado suyo, hijo espiritualmente hablando, para ser recipiente de esta carta. Es una de las joyas del Nuevo Testamento, porque al ver así el trasfondo personal de la carta, vemos que el apóstol Pablo escribe esta carta con todo su corazón. Y es una carta llena del amor de Dios. Hay tantas referencias aquí a las verdades más preciosas y más profundas de la vida cristiana, que yo no sé si vamos a llegar al último versículo en este par de semanas. Pero no importa, ya vamos a seguir la dirección del Señor y meditar hasta donde Él nos lleve. Esta tarde quiero dejar lo de Timoteo para mañana y fijarme especialmente esta tarde en el primer versículo, hablando del apóstol Pablo. Sin embargo, quiero leer ahora todo el saludo, los primeros 2 versículos. Así el apóstol Pablo, a la sombra de su muerte, se dirige a Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Ya podéis notar que el primer versículo se refiere a Pablo mismo y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Casi cada palabra con un mundo de significado para nosotros. Primero, el nombre Pablo. Ya se presenta este personaje en el Nuevo Testamento por primera vez, no con el nombre Pablo, sino con el nombre Saúl. Saulo se dice en nuestro Nuevo Testamento, pero en realidad fue Saúl, el joven que acompañó a la multitud que apedreó al primer mártir, a Esteban, el joven Saúl, cuidando su ropa mientras ellos apedreaban a Esteban. Se dice de Pablo que, él mismo dice en Filipenses que fue hijo de padres judíos y por eso llevaba el nombre Saúl. Ya vamos a ver esto en un momento, pero al meditar en esto, al ver un cambio de nombre casi de Saúl a Pablo, o de Saúl a Paúl se puede decir, como vamos a ver en un momento, me hizo pensar en otros cambios de nombre en la Biblia. Y cada cambio de nombre tiene su mensaje para nosotros. El primer caso en la Biblia es de Abraham. Abraham. En Génesis capítulo 17. Ya vale buscarlo. En Génesis capítulo 17. El versículo 5. Génesis 17, 5. Dios diciendo a Abraham, llamado Abraham sin H hasta este momento. Pero ahora en Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido. Y cuando veo ese cambio de nombre me da cuenta de que sea cual sea tu ventaja, tu beneficio, tu prestigio, tu posición en lo natural, cuando te entregas a Dios, esto llega a ser enormemente más. Y es así con Abraham. Fue llamado Abraham, padre enaltecido, por la posición que ocupaba dentro de su tribu. Pero ahora, aceptando el llamamiento de Dios, siguiendo a Dios de Ur de los Caldeos, entregándose a Dios para el cumplimiento del propósito divino en su vida, lo que antes sí le era bastante prestigioso, ahora llega a ser una bendición aún infinitamente más todavía. Y esto hemos de notar, que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Aún en las mejores ofertas del mundo no tiene nada que ofrecernos en comparación con lo que es la bendición nuestra cuando nos entregamos al Señor. Esto es el primer caso de un cambio de nombre. Otro caso es el caso de Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob el fracaso por excelencia. El pobre Jacob fracasaba al tratar de reparar las consecuencias de fracasos pasados. Él se enredaba más y más y más en fracasos. Y para mí es una bendición saber que Dios se digna de llamarse el Dios de Jacob, el Dios del fracaso. Que si Dios se digna de llamarse el Dios de Jacob, hay siempre esperanza para mí, hay siempre esperanza para ti. Es tu Dios a pesar de tus fracasos. Sí, pero en Génesis 32
Y vale buscarlo realmente en Génesis 32, el versículo 28 es el versículo clave en esto. Es la historia de Jacob luchando con el ángel en Peniel. No voy a entrar en detalles porque no es el tema principal, pero notad lo que dice el 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa príncipe de Dios o príncipe con Dios. Y el fracaso aquí es cambiado en un príncipe. Pero para esto Dios tuvo que quebrantar a Jacob. Notad esto en el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y sólo así Jacob quebrantado podía ser príncipe con Dios. Y muchas veces nuestros fracasos se deben a que dependamos de nosotros mismos. Y Dios a veces tiene que llevarnos por pruebas, a veces hasta agudas, y sufrimientos que a veces nos hacen dudar aún el amor de Dios. Si Dios me ama, ¿por qué permite que yo pase por esto? Es porque tiene que quebrantar tu dependencia de ti mismo, para que aprendas a depender exclusivamente de Él. Para que el Jacob que eres, el fracaso que eres, llegue a ser como príncipe con Dios. Dios tiene que quebrantarte. Yo busco siempre en mis hermanos los síntomas de un verdadero quebrantamiento en su ser. El que siempre, o ella que siempre se jacta de su propia capacidad, el que se llena de sí mismo, un egoísmo no quebrantado. Yo sé que es posible, por supuesto, que sea del Señor, que sea hijo o hija renacidos de Dios, pero no vive de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, porque para esto hace falta el quebrantamiento. Bueno, ya podemos pasar tiempo con otros cambios de nombre, cada uno con un mensaje para nosotros. En estos días estoy leyendo mi tiempo devocional en el libro de Jueces y llegué allí a otro cambio de nombre, el caso de Gedeón, y Dios le dio otro nombre. Gedeón era un cobarde. Jueces capítulo 6 sería la referencia en este caso, y vale buscarlo. Jueces 6, el versículo 32 es el versículo que menciona este cambio. Dice Jueces 6, 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón, el cobarde, escondiéndose de los madianitas en los primeros pasos de su historia aquí. Pero en el poder de Dios, porque Dios le dijo, vete en esta tu fuerza, no tu propia fuerza, sino en mi poder, por supuesto. Entonces Gedeón venció no solamente a los madianitas, sino al verdadero enemigo que fue el Baal, el Dios falso, haciéndonos recordar las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, que no hemos de luchar contra sangre y carne, sino contra potencias espirituales de maldad. Entonces Gedeón ganó una victoria tremenda y llegó a ser Jerobbaal,
Contienda Baal con él, o contienda él con Baal. El nombre Jerobal puede tener cualquiera de los dos significados. Y Gedeón antes se habría temblado de miedo al pensar de tener que desafiar no solamente a los madianitas, sino al Dios falso Baal. Pero ahora, en el poder de Dios, ya no tiene miedo. Puede lanzarse ahora en el nombre de Dios contra todas las potencias del mal. Y nosotros, por supuesto, no solamente cobardes, sino justificadamente temerosos frente al diablo y sus huestes. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no podemos decir mayores somos nosotros que el que está en el mundo. Frente al diablo no tenemos esperanza. Pero en el poder de Dios salimos del derrotismo y de la derrota a una verdadera victoria. Ese cambio de nombre, otra vez, con un mensaje para nosotros. Ana me llamó la atención a otro cambio de nombre en el libro de Esther. Su nombre original fue Adasa. Y a propósito, hay un hospital en Jerusalén que lleva ese nombre, el nombre original de la reina Esther, Adasa. Fue el mundo que le dio el nombre Esther. Su nombre familiar fue Adasa. Este fue su nombre hebrea, por decirlo así. Pero aunque el mundo le dio otra identidad, y ella llegó a ser reina ahí de ese reino de los persas, sin embargo, no se olvidó de sus raíces. Y aunque el mundo pasa por alto nuestra identidad como hijos de Dios, cuando llegue el momento del desafío, tenemos que recordarnos que nuestra primera lealtad es al Dios que nos ha salvado. Y tenemos a veces que desafiar al mundo como hizo Esther misma. Bueno, esto en realidad un estudio, cada caso es un estudio entero. Y tengo que dejar esto con vosotros para vuestras meditaciones, porque todo esto nos lleva otra vez a Pablo, porque este es nuestro tema, segunda de Timoteo. Pero no pude pasar por alto al pensar en Saúl y Paul, como vamos a ver, fueron sus nombres. No pude pasar por alto esos otros casos de cambios de nombre, porque cada cambio, como ya hemos visto, tiene su mensaje importante para nosotros. En el caso de Pablo, no es que su nombre haya sido cambiado. Nació de padres judíos. Ya podemos encontrar esto si buscamos en Filipenses. En el capítulo 3 de Filipenses podemos leer algo de las raíces del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, voy a leer ahora del 4 en adelante. Filipenses 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y así dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, es decir, criado en el idioma hebreo en casa. En cuanto a la ley, fariseo, de la secta más estricta. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sí, pero tengo que añadir el 7 también. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero dice ahí que era de la tribu de Benjamín. Y uno de los héroes, en realidad el único héroe de la tribu de Benjamín fue el rey Saúl. El primer rey del pueblo judío, el rey Saúl. Él era de la tribu de Benjamín. Y entonces los padres
del apóstol Pablo, le dieron el nombre Saúl. Perdón, he perdido algo aquí. Ahora sí. Ya vamos aprendiendo poco a poco a manejar estas máquinas. Se dice Saulo en nuestra versión, pero en realidad su nombre fue Saúl, nombrado por el héroe de su tribu. Pero su padre, de alguna manera, no sabemos cómo, pero su padre había ganado el prestigio de ser tomado como ciudadano de Roma, que fue una posición social muy, muy importante, que llevaba unos beneficios tremendos, como ya se ve en la historia del apóstol Pablo, cuando él insistió a veces en que fuese ciudadano de Roma. Y por eso el padre le dijo, bueno, sí, Saúl es tu nombre, pero también debes llevar un nombre latino, para que cuando llegue el momento necesario, que puedas insistir también en tu ciudadanía de la ciudad de Roma. No sabemos cómo el padre lo había ganado, quizás por algún servicio especial al emperador mismo, no lo sabemos. Pero fue algo que su hijo ha podido heredar. Entonces, el apóstol Pablo, celoso por la ley de Dios, como dice en Filipenses, fariseo, se hizo miembro de la secta más estricta del judaísmo y llegó a Jerusalén para estudiar a los pies del fariseo más renombrado de todos de aquella época, el rabino Gamaliel. Y por supuesto, en aquel entonces no quería saber nada de su nombre latino, Paulus en latín, pero sin el sufijo Paul, y seguramente Paul, porque parecía mucho a Saúl y Paul. Pero no quería saber nada de Pablo o de Paul en aquellos días, porque se había metido de todo en el mundo del judaísmo más estricto. Pero en el camino de Damasco, el Señor Jesucristo vino a su encuentro y se entregó al Señor Jesucristo. Y de ese momento en adelante, sus compañeros de antes no querían saber nada de él, no querían más de él. Los que le habían acompañado en sus estudios y en su vida, y aún en su persecución de los cristianos antes, los que le habían conocido por Saúl, ahora se habían hecho enemigos suyos. Y por eso casi creo como señal de esto, casi como para señalar esto, dejó de llamarse Saúl, porque ahora dice, bueno, ahora tengo que mirar hacia el mundo de los gentiles, el mundo no judío, porque Dios me ha llamado a ser apóstol a los judíos. Y por eso usó, de ese momento en adelante, usó el nombre Paul, o Pablo, como lo sabemos, lo conocemos en el castellano. Sin embargo, aunque tuvo que cerrar ciertas puertas donde los judíos, no por él, sino por ellos, sin embargo, siguió con una carga tremenda sobre el corazón por su propio pueblo. Si buscamos en Romanos, por ejemplo, busquemos en Romanos capítulo 9, ya vemos algo
de esto? Romanos capítulo 9. Voy a leer los primeros 3 versículos nomás. El apóstol Pablo, rechazado ahora por su pueblo, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Muchos hemos pasado por estos caminos, rechazados aún hasta por familiares, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Sin embargo, hemos de seguir con esa carga intercesora por ellos, y a veces sabemos más que otros lo que ellos sufren por negar a Cristo, y por eso somos llamados a orar por ellos. Este Pablo, que tuvo que verse frente a puertas cerradas en el caso de su propio pueblo, sigue con esa carga sobre su espíritu. Y durante el periodo del libro de los Hechos, él aún evangelizaba a los gentiles con el fin de provocar a celos a los judíos, esperando que al ver las bendiciones de Dios derramadas sobre los gentiles, que los judíos, al verlo, que ellos mismos buscarán a Cristo. Esto tenemos también aquí en Romanos 11:11 lo dice. Romanos 11, el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Para provocarles a celos. El apóstol Pablo, al ver a tanta gente en sus viajes misioneros, tantos que no eran judíos, llegar a los pies de Cristo, por supuesto, se regocijaba, pero también se regocijaba al pensar: bueno, hay judíos también en esta ciudad, que al ver esto, espero que esto les provoque a celos, que ellos también busquen a Dios para recibir las mismas bendiciones. Este es el apóstol Pablo. Y aún al pensar en su nombre, el nombre usado comúnmente por él, Paul y no Saúl, ya entramos en todo el mundo de pensamiento de este hombre. Y sabemos que sí, pasó tiempo sufriendo mucho. Ya no vamos a trazar su historia esta tarde, esto no es nuestro propósito, pero él que escribe como su testamento espiritual, segunda de Timoteo, es este personaje que pasó por ese rechazo por su pueblo, llevando siempre sobre su corazón una carga de oración por ellos, y aún al pasar la mayor parte de su tiempo entre gente no judía, sin embargo, esperando que uno que otro judío a lo menos se sintiera provocado a celos, a buscar las mismas bendiciones. Este es el Pablo que tenemos aquí. Entonces, tengo que cerrar toda esa paréntesis, porque si no, no vamos a entrar más en segunda de Timoteo. Pero a lo menos ahora vamos a ver lo que dice el primer versículo del apóstol Pablo. En primer lugar dice aquí que es apóstol. Sí, es Pablo, pero es apóstol. La palabra apóstol proviene de un verbo en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, el verbo apostelo, que significa enviar.
Así que apóstol proviene directamente del verbo enviar. Es un enviado, pero un enviado con autoridad. No un enviado cualquiera, sino uno enviado con la autoridad de aquel que le ha enviado. Y en este caso, el apóstol mismo dice, apóstol de Jesucristo. Esto es su autoridad, enviado por Jesucristo. Ahora, hay otras versiones que ponen ahí Cristo Jesús. La Biblia de las Américas, por ejemplo, pone Cristo Jesús, porque hay algunos manuscritos que en vez de Jesucristo, en este caso, ponen Cristo Jesús. ¿Qué es la diferencia? Bueno, Jesús es el nombre del Salvador en su humillación. Es el nombre que recibió al nacer en Belén. Cristo es su título en gloria. Así que Jesucristo tiene como un movimiento hacia arriba. Se fija en la gloria de nuestro Salvador. El que está sentado en el trono. El Cristo resucitado, glorificado. Y el apóstol Pablo, cuando dice apóstol de Jesucristo, dice, yo me presento con un ministerio llevado con toda la autoridad de aquel que está sentado a la diestra de la majestad en el cielo. Y los que hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, hablamos con esa autoridad. Con esa autoridad. Si debemos leer en este caso apóstol de Cristo Jesús, bueno, Cristo Jesús tiene otro movimiento, de arriba hacia abajo. Se refiere a la corriente de la gracia de Dios que se extiende desde el trono hacia un mundo tan necesitado. Y los dos tienen razón. Apóstol de Jesucristo, enviado con toda la autoridad del Cristo glorificado. Apóstol de Cristo Jesús, enviado como parte de la corriente del amor de Dios para con el mundo necesitado. Y así el apóstol Pablo se presenta. A veces se presenta no como apóstol de Jesucristo, sino como siervo de Jesucristo. Romanos 1:1, por ejemplo, se inicia así. Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo, doulos en el griego, significa esclavo. El apóstol Pablo se jacta de ser esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un esclavo siempre se presentaba con la autoridad del amo. La autoridad que llevaba un esclavo dependía de la autoridad del amo. Un esclavo del emperador tenía más autoridad, por supuesto, que el esclavo de un centurión en el ejército romano. Y el apóstol Pablo, cuando dice esclavo de Jesucristo, se refiere a la autoridad de su amo. Se presenta apóstol, siervo, en realidad todo tiene que ver con su autoridad, Pero tenemos que recordar, hablando de centuriones, tenemos que recordar el caso del centurión en Mateo capítulo 8. Él había notado la autoridad con que el Señor Jesucristo cumplía su ministerio. Pero Él no dice, yo también soy hombre con autoridad. Él dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Y la autoridad que yo ejerzo para que diga a este que vaya y tiene que ir, al otro que venga y tiene que venir. Esa autoridad se debe a que yo me someta a la autoridad superior. A fin de cuentas, esos soldados no me obedecen a mí, sino obedecen al emperador. Y en el día en que yo desobedezca al emperador, pierdo mi autoridad. Y esto tenemos que reconocer, que cualquier autoridad espiritual que tenemos al desempeñar nuestro ministerio como Iglesia de Cristo en esta tierra, se debe no a ninguna fuerza
personal que tenemos. No se debe a nuestra crianza, a nuestra experiencia. Se debe a que nosotros sigamos sometidos absolutamente a la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. A la medida en que sigamos así, seguimos ejerciendo la autoridad. Si dejamos de someternos a Cristo, perdemos la autoridad. Yo he conocido a varios siervos del Señor que al dejar de someterse el 100% a las órdenes del jefe, tratan de mantener su autoridad en la iglesia, quizás por gritar más que antes, quizás por imponerse más que antes. Pero aunque todos los hermanos no sepan la razón por esto, sienten que hay algo que ha cambiado. Porque la autoridad de nuestro ministerio se debe a que nos sometamos a la autoridad superior. Y así el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó su vida cristiana por decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y al mantener esa actitud frente al señorío de Cristo, mantuvo su autoridad espiritual durante toda su vida. Ahora, notad lo que dice de su apostolado. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto es mi autoridad. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Es decir, bueno, busquemos un versículo al respecto. En Hebreos capítulo 5. Es interesante. Hebreos capítulo 5. Entiendo que tenemos hasta las 12 de la noche, así que no voy a pasar las 12. Una garantía, hermano. Hebreos 5, el versículo 4. Hablando aquí del sumo sacerdocio, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. No es que se hiciera sumo sacerdote, sino que fue llamado por Dios, no por gusto suyo. Y el apóstol Pablo dice así es como con mi apostolado. Yo no he asumido este apostolado por gusto. No es que me haya levantado una mañana a decir: ay, cuánto me gustaría ser apóstol. Tiene que ser por voluntad de Dios. Nadie asume ningún ministerio en la iglesia de Cristo por deseo personal, ni por el deseo de otros, ni por los deseos de unos padres que quieren ver a un hijo en cierto ministerio. Esto también ha causado problemas más de una vez en la historia de la iglesia. Pero cuando sientes el llamamiento del Señor al ministerio, sí, por supuesto, te entra un sentido de privilegio tremendo, pero recibes en ese momento toda la autoridad necesaria para desempeñar ese ministerio. Y mantienes esa autoridad a la medida en que te mantengas sometido sin reserva alguna a la autoridad de Cristo sobre tu vida. Entonces, notad otra vez, hay un punto más que notar aquí en este primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esto? Apóstol de Jesucristo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Creo que se refiere aquí a la promesa de vida que el apóstol Pablo mismo recibió en el camino de Damasco. El Señor le trajo de una existencia
sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, a la vida verdadera. Le dio la promesa de la vida. Así la vida verdadera llega a cada uno de nosotros. Llega en forma de promesa. Y toda bendición de Dios, incluyendo nuestra salvación, viene así. La promesa por parte de Dios, la fe por parte nuestra. Y la promesa más la fe producen la bendición. Entonces, Dios te llega con la promesa de la salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es tu única esperanza, la promesa de vida. Entonces, en ese momento, la palabra de Dios te llega y crea fe en ti, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra crea la fe en ti si te abres a la palabra. Entonces la fe tuya, añadida a la promesa suya, produce la bendición de la salvación. Pero es así con toda bendición de Dios. Siempre nos ofrece su bendición en forma de promesa. Y nosotros tenemos que apropiarnos de ella por medio de la fe. Entonces, a esto se refiere aquí. Yo recibí la promesa de vida. Vi que Cristo me estaba ofreciendo la vida verdadera. Y por la fe me apropié de esto. Y juntamente con esta vida me llegó el apostolado. Es decir, al entrar en la vida, me di cuenta de que Dios me había salvado para ponerme en su senda. Por eso le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque juntamente con la vida me llegó la posibilidad de no seguir más mis propios caminos, donde había encontrado nada más que frustraciones. Ahora, juntamente con la vida, ha venido la posibilidad de entregarme al propósito de Dios para mi vida. En mi caso, dice el apóstol Pablo, en mi caso, ese propósito fue de ser apóstol a los gentiles. En tu caso, te diría, si estuviera aquí esta tarde, te diría a ti, mi hermano, mi hermana, en tu caso, no es de ser apóstol a los gentiles, pero sí es cierto propósito. El propósito de Dios para mi vida no es el mismo como para tu vida. El Señor tiene una senda marcada para cada uno de nosotros. Y para disfrutar de lleno de toda la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, tenemos que entregarnos a sus propósitos. No para la salvación. La salvación viene por ejercer fe en la promesa de la vida. Al saber que Cristo en la cruz del Calvario pagó todo el precio de nuestro perdón. No estoy hablando ahora de salvación, sino de vivir en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tenemos que decir, no preguntarnos qué quiero hacer yo en este caso, sino decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El apóstol Pablo dice que juntamente con la promesa de vida me llegó el llamamiento a serle apóstol. Entonces, en cada caso nuestro, para vivir de la abundancia de la bendición de Dios, tiene que haber un paso de obediencia, decir, Padre, venga lo que venga, cueste lo que cueste, quiero seguir tu camino para mi vida. Y ahí encontramos la verdadera realización de nuestro ser. Bueno, gracias a Dios que tenemos 2 semanas para vivir en esta epístola, porque como ves, aún de un solo versículo podemos entrar en todo un mundo de enseñanza, y no enseñanza teórica que agrega al montón de datos que tenemos sobre las verdades bíblicas, sino
verdades prácticas para aplicarse a nuestra propia vida. Voy a leer otra vez ese par de versículos al terminar. Pablo, con la puerta cerrada muchas veces por los judíos, pero con una apertura al ministerio entre los gentiles al cual Dios le había llamado. Apóstol, con toda la autoridad del Cristo que me ha enviado, dice. Por la voluntad de Dios, no escogido por mí este ministerio, sino llamado por Dios, según la promesa de la vida que me llegó, esa promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y me dirijo a ti, Timoteo, amado hijo. Y esto es mi oración por ti, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor te llene hasta rebosar en bendición a otros. Segunda de Timoteo. Esto es nuestro terreno en estos días, mis hermanos. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias nuevamente por esta palabra tan viva que has puesto entre nuestras manos. El milagro de que estas escrituras, escritas hace tantos siglos, que por la obra del Espíritu Santo en nosotros lleguen a ser iluminadas para nuestro propio bien. Gracias te damos en este momento, Padre, por tu gracia en la vida del apóstol Pablo, por haberle llevado de victoria en victoria. Pasó por muchos sufrimientos, rechazado por muchos de sus compañeros de antes. Sin embargo, encontrando en ti la verdadera realización de su ser. Y Padre, sabemos que tú eres nuestro Dios también, tú el Dios de Pablo. Y por eso nos llegas con la misma promesa de vida y con la misma sinceridad de llamamiento a servirte en esta tierra. Sabemos que el llamamiento viene del mismo Dios, aunque el llamamiento se difiere en diferentes casos, porque no llamas a todos a ser de apóstoles, no a todos a ministerios determinados, pero llamas a cada uno de nosotros a entregarnos sin condición alguna al cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Y sabemos que fuera de esa senda tuya, que no existe nada más que frustración para nosotros. Por eso, Padre, a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, queremos esta tarde, a la puerta de nuestros estudios en esta preciosa epístola, queremos renovar nuestra entrega a ti, pidiéndote, Padre, que nos hagas canales de tu amor para con los que nos rodean, que nos utilices para tu gloria, que la luz tuya sea reflejada por medio de nuestras vidas en las densas tinieblas espirituales que nos rodean de día en día. Y Padre, que todo esto se traduzca de un mero montón de palabras, para que sea tu palabra viva y eficaz, haciendo su debida obra en la vida de cada uno de nosotros. Y Padre, al meditar nuevamente ahora en esta actitud de oración, en esos otros casos bíblicos que hemos mencionado esta tarde, queremos vivir, Padre, de aquí en adelante, a la luz de las lecciones que nos llegan por intermedio
de aquellos personajes, sabiendo cómo Abraham tuvo que aprender que sea cual sea el privilegio que el mundo nos ofrezca, que no es nada en comparación con el privilegio infinitamente más grande de servirte a ti. Y sabiendo que tú nos llevas del fracaso a la victoria, de la cobardía a la victoria. Esto a la medida en que permitamos que tu Espíritu quebrante la tontería de nuestro orgullo propio y que nos entreguemos de todo al señorío de tu amor. Gracias, Padre, por el ejemplo de la reina Esther, que aunque el mundo quería darle otra identidad, que mantenía su vínculo con tu pueblo, para que cuando llegó el momento de saber por qué tú le habías puesto en esa posición tan privilegiada, pudo servirte a ti para salvar a su pueblo. Oh Padre, que estas cosas no nos sean meramente historias aprendidas, sino lecciones grabadas hondamente en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, en estos días que tenemos juntos en este lugar, y que este mismo edificio se transforme en un portal del cielo para nosotros, al encontrarnos contigo, al reunirnos alrededor de tu palabra. Y ahora, Padre, nos ponemos en tus manos para el resto de este día. Danos esta noche el descanso que nos hace falta y permite que todas las demás horas de este día y los días que nos restan aquí en este lugar, que sean llenas de un sentido profundo de tu presencia con nosotros. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con tu pueblo en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre con el Señor. Todo, Padre, en el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Amén.